nuestras Biblias en 1 Samuel 3. Versículos del 1 al 7. Lo tenemos. 1 Samuel 3, del 1 al 7, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que seas tú, Padre, ungiendo tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo, Padre, el propósito para el cual tú la mandas, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Padre, no permitas, Padre Santo, Señor, de que ninguna palabra ociosa, Señor, salga de mi boca, Padre, sino aquella que sea para la edificación, Señor, para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo yo te pido una unción de tu Espíritu sobre tu iglesia. Padre amado, que todo corazón sea lleno de tu Espíritu, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, Señor. Sana toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a través de tu palabra, Padre. Amén y amén. Amén, aquí está el principio del llamado de Samuel. Dice la palabra ahí de que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Gracias, hermano. Samuel ministraba la palabra de Jehová o a Jehová en presencia de Elí. Samuel era un joven, o era un hijo de Efraín, de la tribu de Efraín. Él no era un levita, no estaba capacitado para ejercer el sacerdocio. Él era un ayudante en el templo, pero él no podía ejercer el sacerdocio. O sea, estaba ahí, había aprendido todo lo administrativo del templo. Él sabía cuál era la ofrenda, cómo se debía de cortar, a dónde se tenía que ir a traer. Había aprendido todo lo que tenía que saber con respecto al día a día del templo. Qué túnica tenía que tener el sacerdote. Se había aprendido el lenguaje del templo. Cómo debía de conducirse en el templo. Pero no conocía a Dios. Pero no conocía a Dios. Y eso es algo importante de saber. Samuel había pasado toda su vida en el templo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? La mamá le había pedido a Dios: Señor, dame un varón. Necesito un varón. Quiero un varón. Señor, si tú me das ese varón te va a servir a ti. Dios es fiel, lo escuchó, le dio su varón. Y ella cumplió su palabra, fue a dejar al niño al templo cuando era de edad. Y él pasó en el templo toda su vida, o su vida de adulto, de joven adulto. Pero tenía un problema, que él no era levita.
Él podía ayudar, él podía estar ahí, pero no podía ejercer el sacerdocio. Él se podía todo, pero la palabra dice que no había escuchado la voz de Dios. Y algo importante también dice ahí en el versículo 1, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Hermano, y eso es triste. El venir a la iglesia y no sentir el mover del Espíritu de Dios. La palabra de Dios escaseaba, la visión no había, o había poca. La gente venía, pero la presencia de Dios no estaba ahí. O sea, la iglesia estaba llena, pero Dios no estaba ahí. Y eso es una tragedia. Esa es una tragedia. Y esos días eran días malos. Vamos a ver por qué. Veamos ahí en Jueces 21 al 25. Perdón, Jueces 21, versículo 25. El libro de Jueces pasa inmediatamente antes de Primera de Samuel. O sea, Primera de Samuel es la continuación de Jueces. Jueces 21, versículo 25. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada persona hacía lo que bien le parecía. Suena a los días de ahora, ¿verdad? Donde las personas hacen lo que bien le parece. Me refiero al mundo, a la religión. Dice la palabra ahí de que esos eran los días en que estaba viviendo Samuel. Esos eran los días en que estaba ministrando Elí en el templo. Y habían dos problemas o tres problemas. Uno era de que todo el pueblo hacía lo que bien le parecía. El segundo problema, que era bien serio, era que los hijos de Elí era el sumo sacerdote, los hijos de Elí tenían ahí una pachanga, tenían ahí un desorden. Los hijos de Elí eran los que se encargaban de realmente ejercer el sacerdocio. Y a ellos lo último que les interesaban era glorificar a Dios. Y el tercer problema es que Elí, el sumo sacerdote, el papá de ellos, no les hacía estorbo. Le decía: palomita santa, mire, pórtese bien. Pero realmente nunca fue alguien que le dijo: la cosa no es así. Bueno, entonces lo primero es de que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, y esto es una tragedia espiritual. ¿Qué le pasa también a la iglesia del Señor? La iglesia del Señor sale con teorías, sale con doctrinas del corazón de la persona. No, yo pienso, yo creo, yo lo voy a hacer así. Leíamos en la célula, dice de que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía que nosotros tenemos, que el pueblo de Dios tiene. Pero la gente se había dedicado a estar: le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi mamá. No, yo pienso. Y cada quien tiene una teoría acerca de la palabra de Dios, acerca de quién es Dios, del cielo, del infierno. No, yo pienso que yo lo voy a hacer así.
Todo el mundo tiene una teoría. Antes de venir a Cristo yo tenía mi propia teoría. Esa es lo natural. Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar, de la manera que hemos sido criados, en el ambiente en que hemos sido criados, lo que ha estado cerca de nosotros, las creencias de nuestros padres, todos. Y es por eso que el diablo se aprovecha de eso y crea las religiones. Lo que decíamos el domingo pasado, suena bien, tiene olor a candela, pero no es de Dios. Y ese era el tiempo en que estaba viviendo. Aparte de eso, la gente llegaba allá al templo. Allá en Isaías 1, el Señor les reprende todas estas cosas. Le dice, ustedes vienen aquí a sacrificar, vienen aquí, traen su animal, y al día siguiente están en lo mismo. Dice, yo me desentiendo de todo esto, dice el Señor. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Los hijos de Elí, que eran las personas encargadas de dirigir al pueblo, el sacerdote era una persona que se encargaba de administrar la ofrenda de las personas hacia Dios, de Dios hacia las personas en el templo. Tenía el propósito de dirigir al pueblo espiritualmente, pero estos estaban haciendo ahí una fiesta, y no para Dios, sino que para ellos. Veamos lo que dice ahí la palabra. Ahí en el versículo 12, estábamos. Primera Samuel capítulo 3, versículo 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, se habían dedicado a estar haciendo fiesta con la ofrenda, y se estaban acostando con las mujeres que venían al templo, y Elí lo sabía. Hermano, ese es un llamado para nosotros como padres. Usted y yo tenemos una responsabilidad como padres de dejar de estar mimando a nuestros hijos, dejarle de estar diciendo todo lo que hace mi hijo está bien. El niño quiebra, el niño corre, el niño hace de todo y todo está bien. Viera qué lindo es mi hijo. Hermano, llega un momento en que Dios nos llama a cuentas. Dios le dijo a Elí, vos sabés lo que está pasando. Aquí no era de que él no sabía. No, sencillamente él no era el padre que iba a decir, momento. Ese es un llamado para cada padre, cada madre. Dios nos llama a cuentas. Hermano, al final de esto, los dos hijos de Elí mueren. ¿Quién quiere ver a su hijo muerto? Al final de todo esto, Dios le dice a Elí, esto no es un juego, eso tiene consecuencias serias. Hermano, es por eso que cuando hay que sacarse el cincho, hay que sacarse el cincho. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Uno hay veces por tener paz, no dice las cosas, pero hermano, hermana, cuando tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que
que ejercer nuestro papel de padre, nuestra autoridad. Dice ahí la palabra de que llegó el momento en que ellos eran adultos. Porque eso es lo que pasa, que nuestras palomitas un día llegan a ser adultas. Y cuando son adultos, ya no les podemos decir nada. Llegó el momento en que se acabó el tiempo en que nosotros tenemos para corregirlos. Todo niño, toda niña tiende a mal. Esa es una ley natural. Si usted y yo dejamos a nuestros hijos que les pase la vida encima, tiende a mal. Por eso el papel del padre de corregir a su hijo, a su hija. Bueno, estos muchachos llegaron a ser hombres. Llegó el momento en que Elías ya no les podía decir nada, como papá. Pero él seguía siendo la autoridad en el templo. Él seguía siendo el sumo sacerdote. Llega el momento en que como padre uno dice, bueno, ya realmente no le puedo decir nada. Pero él era el sumo sacerdote. Y dice la palabra ahí de que Dios le dijo a él, tú has permitido que ellos hayan blasfemado aquí. Tú sos el culpable de todas estas cosas. Y por lo tanto, yo voy a traer castigo. Hermano, que Dios nos guarde de eso. A cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no hemos terminado nuestro papel de padre todavía, de madre. Los que todavía tenemos hijos menores. Cuando ya son mayores ya no les podemos decir nada. Pero llega el momento en que uno tiene que poner una línea en la arena. Es decir, aquí ya no podemos pasar. Y lo tercero, el tercer problema era de que la autoridad religiosa en ese momento era Elí. Y Elí ya no estaba preocupado de eso. Y ese es algo que le acontece a la iglesia del Señor. Hermanos, Dios nos da un llamado para dirigir a su pueblo. Dios nos da un llamado, nos da una visión, nos da una unción, nos fortalece para llevar la iglesia del Señor adelante. Pero llega un momento en que tenemos que pasar la batuta. Llega un momento en que tenemos que pasarle a la próxima generación. Porque al hombre es a quien ha llamado el Señor, se le acaban las fuerzas. Dios nos ha dado un tiempo, nos ha dado una etapa de la vida. Nos ha dado una etapa de la vida a todos. Y hablo generalmente. Eso no quiere decir que es particular para cada persona. Hablo generalmente. Nos da una etapa en que podemos hacer las cosas. Después de eso hay que tener sabiduría y pasar el mando a otro. Y el punto de todo esto era de que, dice la palabra, que todo esto había acontecido o había llevado al punto en que la palabra de Dios ya no se oía. Ya no se oía la palabra de Dios en la iglesia, en el templo. La visión, ya no había visión. Y es por eso. Y qué triste es estar viniendo a la iglesia y no sentir el fuego del Señor en el corazón. Hermano, ese es un llamado para la iglesia, para nosotros y para las autoridades en la iglesia. Cuando no sentimos la presencia del Señor, cada uno de nosotros tiene que experimentar la unción del Señor en nuestra vida. Hermanos, si nosotros estamos viniendo aquí a la iglesia y no estamos sintiendo la presencia del Señor, algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Si estamos escuchando el redarguir y no pasa nada, está pasando algo malo. Dice ahí, en el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión,
con frecuencia. De ahí dice la palabra que comienza Samuel a escuchar la voz del Señor. Comienza Samuel a escuchar la voz del Señor. En Hechos 26, versículos del 24 al 28, vamos a leerlo. Hechos 26, del 24 al 28 dice la palabra. Aquí está Pablo defendiéndose delante del rey Agripa. Dice, diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Llega un momento en la vida de cada persona que uno viene al templo, viene a la iglesia, está escuchando la palabra del Señor y llega el momento de la confrontación. Dios confronta a la persona. Hay que tomar una decisión, hay que hacer algo. Estamos frente a frente y aquí hay que hacer algo. Ese es el momento que Dios tiene con cada persona en este mundo. Uno le ora al Señor, Señor, ten misericordia de tal y tal persona. Uno ora y eso está bien, pero la realidad es que Dios tiene misericordia de esa persona antes que usted y yo oramos. La verdad es que el Señor está tratando con cada corazón. Yo en este viaje que tuve a El Salvador estaba hablando con un amigo de infancia. Al oír su conversación le dije, el Señor ha estado tratando con tu corazón. El Señor ha estado llamando a tu vida. Lo sé, lo noto. Es algo que se nota. Y él me dijo, sí, el Señor ha hablado a mi vida, pero yo no me he decidido por él. Es el mismo momento del rey Agripa ahí. Por poco me persuades, Pablo. Y ese es el momento que cada persona tiene que aprovechar. Hay un momento en que Dios confronta a la persona y puede ser que no haya otro. Puede ser que no haya otro momento. Puede ser que mañana sea muy tarde. Puede ser que la vida se acabe. Puede ser que las consecuencias vengan a la vida por haber rechazado el llamado del Señor. Es por eso que hay que escuchar la voz de Dios y atender su llamado. Samuel le estaba pasando exactamente lo mismo. Él había estado en el templo toda su vida, pero no conocía al Señor. Imagínense qué ironía. Había pasado toda su vida en el templo y no conocía al Señor. No le había sido revelada la palabra, dice. Qué ironía estar en la presencia del Señor y no conocerle. Pero el Señor tenía su momento. Llegado el momento en que el Dios lo confronta. Y Samuel, hermano, y ese es el momento para cada persona. Momento en que Dios dice, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar en trato o no? Eso es lo que Dios anda buscando en cada corazón. Eso es lo que Dios está haciendo en cada vida. Que la persona responda a su llamado. Veamos lo que dice la palabra ya en
El Salmo 85. Versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vea que Samuel escucha la voz de Dios, y Agripa también escuchó la voz de Dios. Agripa dijo: por poco me persuades. Sí le escuché, pero realmente no quiero. Yo sé que es así, pero no quiero. Samuel dijo: heme aquí. Hermano, y esta palabra aquí en el Salmo 85 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Las personas dicen: no, realmente yo no tengo tiempo para el Señor. Yo realmente cuando sea viejo, yo voy a creer, pero hoy no es el tiempo. Estoy muy joven, tengo 18, tengo 30, tengo 40, tengo 50, todavía estoy en la flor de mi juventud. Cuando yo tenga 70, 80 años, entonces ahí le voy a escuchar al Señor. Pero mire lo que está diciendo la palabra. Dice: ¿por qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. El Señor lo único que quiere en la vida de una persona es darle paz. Pero la persona no tiene tiempo para el Señor. No quiere tener tiempo para el Señor. Samuel escuchó la voz. Samuel dijo: el Señor me está hablando, es para algo bueno. Veamos qué dice Habacuc 2. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Habacuc 2, versículo 1. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré, ¿para qué? Para ver lo que se me dirá. Hermanos, para escuchar la voz de Dios, hay que estar pendiente de la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, hay que querer escucharla. Dios le llama a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Muchas personas dicen: es imposible que Dios hable. Es imposible que Dios le pueda hablar a una persona. Hermano, hermana, obviamente usted, si ha tenido un encuentro con el Señor, sabe esto, de que cuando el Señor habla hasta es audible. Es algo que no se puede negar que Él habló. La persona le pregunta: ¿cómo fue? Es difícil responder, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo fue, pero la cosa es que Dios habla. Dios habla al corazón de toda persona. Es la fe, es la necesidad
de la persona en querer tener un encuentro con Dios lo que hace la diferencia. El rey Agripa dijo: yo sé que Dios me está redarguyendo, pero realmente no quiero. Realmente no quiero. Hermano, cuando Dios nos habla es para paz. Cuando Dios nos habla es para transformar nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene que estar pendiente de la voz del Señor. La persona dice: realmente Dios a mí no me habla, no me quiere, no me escucha. La pregunta es lo que hace aquí Habacuc, dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. La pregunta es si estamos velando para escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros estamos realmente haciendo de todo menos buscando la presencia de Dios, no vamos a oír nada. Decía el hermano Nelson el martes que cuando leyó la Biblia le habló. Hermano, para que la Biblia nos hable hay que estar pendiente, ¿verdad? Uno puede leer toda la Biblia y nada va a entrar. Pero cuando estamos pendientes de la voz del Señor, un versículo transforma nuestra vida. Hoy veo con claridad. Hoy escucho la voz de Dios. Hoy sé lo que el Señor está hablando a mi vida. Hoy puedo dar testimonio de su poder, de la unción. Cuando el Señor dice ahí de que nos revelará cosas grandes y ocultas que no conocemos, podemos dar testimonio que es cierto. Decía mi hermano Saúl ahora. Cuando el Señor, estamos pendientes a la voz del Señor, el Señor nos revela cosas increíbles. Nos revela las intenciones de los corazones. Increíble. Pero hay que estar atento a la voz del Señor. Mire, volviendo a eso, dice, había pasado toda su vida ahí. Había pasado toda su vida ahí. Y es el momento en que Dios le habla. Y uno se pregunta cuántas veces habrá estado Samuel ahí pendiente. Señor, yo quiero escuchar su voz. Yo le decía eso al Señor cuando yo empezaba en los caminos: Señor, yo quiero verte, yo quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu presencia, yo quería ser bautizado por el Espíritu. Decía: Señor, yo estoy pendiente. Yo veía gente recibir todo esto, pero no a mí. Yo imagino que Samuel estaba en la misma situación. Señor, ¿cuándo me vas a hablar a mí? Y un día el Señor le habló. ¿Y qué llamado? ¿Y qué llamado? Volviendo ahí a 1 Samuel 3. Dice, en el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, hay veces pensamos, Ofi y Finés son las personas que son las personas que tienen que estar allá adelante. El Señor les va a hablar a ellos. El Señor les va a hablar a ellos. Ellos sí son llamados. Hay veces pensamos así: otro va a recibir. Yo realmente no puedo. Hermano, la palabra dice de que no es para el que corre ni para el que se esfuerza, sino para el que Dios tiene misericordia. Cuando Samuel entró a ver a los hijos el papá de David, Jesse se llama en inglés, ¿cómo se dice? Isaí. Cuando entró a ver al papá de Isaí, dice, cuando vio al primer hombre, dijo, al primero de los hijos de Isaí, dijo: realmente Dios ha tenido misericordia de su pueblo, realmente Dios sabe cómo escoger a las personas. Le dijo Jehová: no veas como ven los hombres. Yo no veo a nadie por su apariencia, yo veo al corazón de las personas.
Hay veces nosotros pensamos de que Dios tiene ya a las personas dispuestas y ya sabemos cómo va a ser la cosa a partir de nuestro juicio. Y no es así. Dios habla al que le busca. Dios tiene misericordia del contrito y humillado. Dios bendice, tiene una bendición general para todas las personas. Pero Dios anda buscando corazones dispuestos. Y ese es el problema hoy en día, de que no hay muchos corazones dispuestos. Aquí le dice Dios, o dice la palabra, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel debe haber dicho: yo no soy levita, yo no soy hijo de Elí, yo no soy digno. Dios va y le habla a él. Ese es el llamado de Dios. El Señor no anda buscando cómo nosotros pensamos. Dios va a hacer un llamado dependiendo de su juicio. Y Samuel probablemente decía: no, realmente yo no soy el indicado. Pero Dios lo levantó a él. Dios lo levantó a él. Cuando el Señor me llamó para este ministerio, yo le decía al Señor: Señor, yo no soy digno. Realmente hay personas más indicadas. Y esa era la verdad. Esa es la manera como yo pensaba y es la manera como yo sigo pensando. Digo, hay personas que son más capacitadas, que tienen una mayor entrega, tienen una mayor unción, tienen un mejor carisma, tienen una mejor... Y empiezo a ver mi personalidad. Y eso es natural. Pero Dios sabe por qué nos ha puesto aquí. Dios sabe por qué el llamado no es del que corre ni del que se apresura, es para que Dios tiene misericordia. Dios llama conforme a su omnisciencia. No anda viendo las características de la persona. Me refiero a cómo es su voz, cómo es. Anda viendo los corazones. Y el Señor no se equivoca. Todo padre, toda madre quiere lo mejor para sus hijos, quiere dones para sus hijos, quiere que sus hijos tengan la oportunidad de ser lo que quieren ser en la vida. Ese es el deseo del corazón de los padres, de la madre. Y ese es el deseo de Dios también, para cada persona, para cada uno de nosotros. Dios quiere ocuparnos, ungirnos, fortalecernos a cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Le cuento mi testimonio para que le sirva. No es porque nosotros no seamos lo mejor, pero Dios nos puede ocupar a cada uno de nosotros. El punto aquí es de que Dios anhela tener un encuentro cara a cara con cada uno de sus hijos. Samuel había pasado toda su vida en el templo, pero en el momento en que Dios le dice: hoy tenemos que hablar, Samuel. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Hoy tenemos que hablar. Y tener un encuentro con el Señor. Hoy. No mañana. No el otro año. No cuando yo esté bien. Hoy. El Señor debe tener un encuentro con nosotros hoy. Cada uno de nosotros necesita escuchar la voz de Dios hoy. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas.